y va cogiendo cuerpo y escucho ese bombo y escucho ese bajo pues con un poquito más de punch y me mueve mucho más. Muy buenas, soy Johnny Prieto de Estudios Prieto y hoy os traigo un DAC Amp para conectar vuestros auriculares que necesitan un poco más de potencia, además con ecualizador de Fosi Audio. Pero antes, vamos con la intro y empezamos. Pues como digo, os traigo un DAC Amp. ¿Qué significa esto? Un Digital to Analog Converter, DAC, que convertirá nuestra señal digital del ordenador, incluso videoconsolas, a analógica, para escuchar música, ver películas o jugar a videojuegos de una manera increíble, con muy buen sonido. Y Fosi Audio me ha mandado este amplificador, que os voy a enseñar un poco lo que trae en la caja. Tenemos un manual de instrucciones, que aquí vienen algunos datos técnicos que van a venirnos muy bien. Luego nos trae algunos cables, como el USB-C a USB-C, con un conector para hacerlo un USB normal. Cuidar este cable si os hacéis con él, porque lo he conectado con otros cables USB-C, USB-C y no me ha ido, pero con el suyo va perfectamente. Entonces, conservar este cable y cuidarlo. Tenemos también un cable óptico de audio para tener la mejor calidad de sonido. Si nuestro dispositivo lo permite, nuestro ordenador, tarjeta de sonido o consola, pues aprovechar este cable para conectarlo por esta conexión y tener la máxima calidad de sonido. También nos trae un adaptador que nos va a permitir utilizar nuestros auriculares TRRS cuando vienen con 3 franjas aquí, que vienen incluida el estéreo del audio más el micrófono con 3 franjas con este splitter, para que podamos dividir la señal y conectar por una parte el micrófono de los auriculares y por otra parte el audio de los auriculares. Por si no lo tenemos o no tiene esta conexión nuestros auriculares gaming, pues aquí lo tenemos porque Fosi Audio nos lo incluye en este pack. Y ya la joyita de la corona, que es el amplificador Fosi Audio K5 Pro. Fijaros qué cosa tan bonita y qué bien construido está, en aluminio con unos potes metálicos para poder subir y bajar el volumen, para poder también ecualizar nuestro sonido, de manera que ya no nos preocupe tanto cómo se escucha el auricular. Si ya es un auricular que se escucha bien, podemos personalizar un poco el sonido de estos auriculares para pues darle un poco más de grave, quitarle un poco más de grave. Y lo mismo con el agudo, darle un poco más de agudos o quitarle agudos para tener el sonido perfecto para cada ocasión o para cada contenido que estemos disfrutando en nuestros auriculares. Y luego una perilla de volumen que conseguiremos el doble de volumen o un poquito más del que vamos a conseguir con nuestras tarjetas de audio integradas, por ejemplo en nuestro MacBook Pro, que ya es muy buena tarjeta de audio con muy buenos conversores, pero vamos a mejorar un poquito el audio y sobre todo la potencia de amplificación con el chip que trae de Texas Instruments NE5532, con lo que vamos a tener una amplificación muy buena en este Fosi Audio K5 Pro. Aparte tenemos las conexiones de auricular y de micrófono por separado. Entonces podremos conectar nuestro auricular por 3,5 milímetros y nuestro micrófono por 3,5 milímetros también, jack, siempre, mini jack. Si nuestros auriculares los traen, simplemente los ponemos, o si tenemos unos auriculares, podemos conectar simplemente los auriculares, y si tenemos un micrófono aparte que va con 3,5 milímetros, lo podemos meter aquí el mini jack y pues tener los auriculares por un lado, el micrófono y el micrófono por el otro, o si nuestros cascos tienen pues las dos conexiones, los utilizaremos, o si solo tiene un pin con 3 franjas, con el splitter, como decía antes, podemos conectarlo por aquí y conectar por un lado los auriculares y por el otro el micrófono. La verdad que muy sencillo. Pero no solamente podemos sacar el sonido por los auriculares, también tenemos aquí una salida de audio RCA. Por si tenemos unos monitores activos, podemos sacar la señal por ello y escuchar también con los monitores de audio. Pero fijaros que aquí atrás tenemos muchas más conexiones. La normal que vamos a utilizar es el USB-C, que además se alimentará por este cable de USB-C de 5 voltios, y podemos seleccionar en nuestro ordenador o nuestra consola en la configuración de audio que salga el sonido por el K5 Pro,
y solamente tendremos que tener conectado este cable USB para que esto haga de conversor de tarjeta de sonido de digital a analógico y a la vez de amplificador de sonido, para alcanzar unos volúmenes mucho mejores, con más calidad y además, como he dicho antes, ecualizarlos a nuestro gusto. Aparte de esto, ¿por dónde más lo podemos conectar? Bueno, como os decía, aquí viene incluido un cable de audio óptico. Por supuesto, entonces aquí tenemos una entrada de sonido óptico. Ahora os voy a decir el sample rate que tiene cada conexión, donde conseguiremos más muestreado o menos muestreado de audio, con más calidad y menos calidad, más detalle o menos detalle. Y aparte de la entrada óptica de sonido, que es la mejor que vamos a encontrar, junto con la entrada coaxial de audio que tenemos aquí, que es este RCA amarillo. Por lo que tenemos un abanico de posibilidades de conexión tanto de entrada como de salida en nuestro K5 Pro. Por supuesto con sonido de 24 bits, una tasa de muestreo muy alta. Fosi Audio además lo orienta mucho este producto a gaming, porque lo podemos conectar tanto a PC como PlayStation 5, Nintendo Switch, nuestro Mac, a los auriculares o a monitores activos de audio, como he dicho, para mejorar todavía nuestra experiencia de uso muchísimo al tener un audio buenísimo en nuestros auriculares buenos. Porque normalmente los auriculares gaming sí, tienen nuestro micrófono y el audio todo en uno, pero no se puede comparar el sonido de los auriculares gaming a unos auriculares de estudio, donde la calidad de audio se eleva, pero por mucho, no el doble, sino mucho mejor audio y nitidez, y así disfrutaremos mucho más de nuestra música, de nuestro contenido multimedia, vídeos, YouTube o de los videojuegos, metiéndonos mucho más en el videojuego y escuchando cada detalle que ha hecho el ingeniero de sonido de ese videojuego y disfrutando muchísimo más de la experiencia de juego. Parece una tontería, pero el audio es incluso más importante que lo que estamos viendo. Sí, lo que escuchas es más importante que lo que ves. Así que un aparato como este es una gran inversión, junto con unos buenos auriculares. Incluso para ver la televisión también. Si conectamos la televisión a este DAC y usamos unos auriculares, os vais a dar cuenta de que nos metemos muchísimo más y con mucho más detalle en lo que estemos viendo. En cuanto al sample rate que os comentaba, si lo conectamos por USB vamos a tener una tasa de datos de 24 bits a 96 kHz, que ya es buenísima. Pero si lo conectamos por coaxial o por óptico, todavía vamos a tener más calidad, 24 bits a 192 kHz. Una auténtica pasada de muestreo de sonido. Por eso, si tu sistema acepta coaxial o óptico, conéctalo por ahí, porque vas a tener mucha más riqueza de sonido. Y algo importante, ¿qué impedancia de sonido soporta en auriculares? 16 ohmios, por supuesto. 32 ohmios, claro que sí. 64 ohmios, por supuesto. 250 ohmios, pues sí. ¿Y auriculares de 300 ohmios? También. Así que este DAC Amp K5 Pro de Fosi Audio soporta impedancias de auriculares desde los 16 hasta los 300 ohmios. Y os voy a decir qué potencia de salida nos aporta con cada auricular con diferentes ohmios. Con auriculares de 16 ohmios nos va a aportar 1000 milivatios por canal. Con auriculares de 32 ohmios, 500 milivatios por canal. Con auriculares de 64 ohmios, 300 milivatios por canal. Si conectamos auriculares de 128 ohmios, nos va a dar 150 milivatios por canal, lo que todavía es una pasada. Y si conectamos auriculares de 300 ohmios, nos va a dar una potencia de 80 milivatios. Que siendo sincero, al conectar mis Sennheiser 650, es verdad que da mucha más potencia que mi ordenador, que el MacBook Pro, que ya tiene una buena salida, pero se queda corto. Y el K5 Pro, al conectarlo y darme esos 80 milivatios por canal, es verdad que todavía echo de menos un pequeño punch más con auriculares de 300 ohmios. Pero bueno, lo normal no es tener unos auriculares de 300 ohmios en tu arsenal. Si los tienes, saber
que todavía un poco más, si te gusta escuchar con mucho volumen algunas canciones, pues le falta un poquito de punch todavía, que por ejemplo, si encuentro con mi Universal Audio, que los mueve al 50%, ya no soporto el sonido porque da mucha potencia, pero no es el caso en este Fosi Audio K5 Pro. Pero bueno, como digo, auriculares de 300 ohmios no es lo más normal tener en tu arsenal. Y ningún auricular consumer normal va a tener esta pedazo de impedancia de 300 ohmios para escuchar ya con todo lujo de detalles. Pero si es el caso, como digo, bueno, pues que sepas que todavía le falta un pequeño punch de esos 80 milivatios. Me gustaría que llegaría a 95 milivatios por canal más o menos, que es la potencia que me gusta escuchar en estos auriculares de 300 ohmios. Pero aparte de esto podemos dar más datos técnicos, como por ejemplo su nivel de distorsión, que es menor al 0,003%, lo que son muy buenos datos en cuanto a la distorsión. Y en cuanto a la señal ruido, ¿cómo se comporta este K5 Pro? Si nuestra tarjeta de audio es integrada, tendríamos que buscar que nos dé por lo menos 90 decibelios de señal ruido. Si es una tarjeta externa, a partir de los 100 decibelios, pues ya podemos decir que se escucha bien, que su señal de ruido no es amplia, que se puede escuchar bien sin estar escuchando un ruido de fondo. Y este K5 Pro no solo llega a esos 100 decibelios, sino que lo supera dándonos 110 decibelios de señal ruido, por lo que están muy bien, ya que su chip amplificador pues es muy bueno. Y luego, como os decía, está construido en aluminio, con los potes metálicos, todas las conexiones muy buenas, unas gomitas aquí debajo para que no se desplace y para que tampoco golpee cuando lo ponemos en la mesa, sino que apoye bien, tornillos metálicos, muy buenas conexiones y un peso de tan solo 251 gramos, por lo que es súper ligero, hasta me lo podría llevar por ahí para escuchar cuando me voy de vacaciones en mi ordenador mejor la música, que no creo que sea el caso, pero la verdad es que es muy ligero y chiquitín, con 112 milímetros por 95 milímetros por 30 milímetros. Y luego, en cuanto a su funcionamiento, me gustaría decir alguna cosa, por ejemplo, que este botón, el de volumen, es multifunción. Lo podemos apretar y se puede utilizar eso, presionándolo. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, cuando lo conectamos por USB-C al ordenador o a la consola o donde sea, cuando ya tiene su fuente de alimentación cogida por USB-C, apretamos segundo y medio y la unidad se nos enciende. Nos va a dar la luz conectada a USB y nos va a estar diciendo que el audio va a venir a través del USB. Pero si lo queremos conectar a través de la unidad óptica, tendremos que darle un clic y nos pasará de el audio USB a la unidad óptica. Y si lo queremos conectar por coaxial, le volvemos a dar otro clic y nos va a pasar al audio por la conexión coaxial. ¿Que queremos volver al USB? Bueno, damos clic y volvemos al USB. Para apagarlo, lo mismo. Apretamos unos segundos y la unidad se nos apaga. Y una de las cosas más interesantes de este DACamp es que tenemos ecualización de graves y de agudos. Entonces, como decía antes, podemos tener unos auriculares o otros, o estar comiéndonos mucho la cabeza por la firma de sonido de estos o los otros, o que estos tienen demasiados graves, pero es que me gusta mucho su diseño, o me parecen muy cómodos, o estos no son tan cómodos, pero escuchan mejor, pero es que aquellos eran muy cómodos. Entonces, aunque se escuchan peor, igual prefiero la comodidad al sonido. Estoy ahí debatiéndome. Bueno, pues esto ya no cobra tanta importancia porque podemos ecualizar nuestro sonido. Si yo encuentro unos auriculares con los que estoy muy cómodo, al ponérmelos, esto es muy importante, la comodidad. Por ejemplo, unos DT770 Pro me parecen unos auriculares buenísimos, o unos 990 Pro si es para estar en el hogar o en el estudio, todavía mejor, para jugar o para escuchar música, brutales. Entonces yo conecto mis auriculares, enciendo la unidad y estoy escuchando la música, pero quizá estos auriculares con los que me he hecho son demasiado planos y aburridos. Está muy bien para mezclar y para masterizar, pero me encantaría ver este vídeo o escuchar esta música con un poco más de punch. Por ejemplo, si estoy escuchando trap, estoy escuchando las canciones de Bizarrap, por dar un ejemplo, pues un sonido plano pues quizá no es lo mejor, ¿no?, para este estilo de música. Pues escuchando empiezo a subir mis graves y esto va retumbando un poco más y va cogiendo cuerpo y escucho ese bombo y escucho ese bajo pues con un poquito más de punch y me mueve mucho más. Y consigo disfrutar mucho más los videojuegos, pelis o la música porque puedo ecualizar mi sonido y darle un poquito más de punch
a este sonido tan balanceado. Luego, quiero ecualizar un tema que estoy haciendo y bajo, lo vuelvo a poner al medio, se escucha normal, con mi potencia de amplificación para tener un buen volumen y vuelvo a hacer los planos. O si tengo unos auriculares que son más en firma AV y de repente tengo una canción que empieza a sibilar el auricular, por ejemplo, como suele pasar con los 990 Pro de Beyerdynamic o con los M50X de Audio-Técnica, puedo decir, esta canción tiene unos platos o unas voces femeninas que me están pinchando un poco el oído. Bueno, voy a coger los agudos y los voy a bajar un poquito y ya equilibro más el sonido y puedo disfrutar de la música sin que me estén rajando los tímpanos esos sonidos agudos muy sibilantes y agresivos. Simplemente bajando un poquito los agudos. Que luego voy a escuchar una canción donde la mezcla es más equilibrada, los instrumentos, las voces están más equilibrados, vuelvo a ello y ya está. Que quiero un poco más de definición porque estos auriculares, imagínate, son un poco apagaditos en brillos y no siento ese brillo en la mezcla. Subo un poquito los agudos y empiezo a disfrutar de un sonido mucho más rico. Esto es una pasada, algo que me parece imprescindible para utilizar unos únicos auriculares, porque si no, como yo, te tienes que hacer con 6 o 7 auriculares diferentes de este tipo para poder escuchar cada estilo, pues de una manera correcta, ¿no? Pero cuando tenemos un amplificador con ecualizador, pues podemos corregir estos pequeños detalles y disfrutar muchísimo más de nuestra experiencia multimedia. Y solo por esto, este aparato, el K5 Pro de Fosi Audio, ya me parece increíble. ¿Así que lo recomendaría? Pues claro que sí, a no ser que tengas unos auriculares de 300 o 600 ohmios, que también podría ser el caso, en cuyo caso te recomiendo coger algo con un poco más de potencia. Pero en cuanto al audio es increíble, la ecualización funciona muy bien y se disfruta muchísimo más de lo que estemos escuchando. Así que te lo recomiendo 100%. Si no tienes un DAC Amp, hazte con uno porque vas a notar mucho la diferencia con tus auriculares de estudio. Y ya sabéis que con la mayoría de auriculares siempre necesitamos un poco de punch, un amplificador para sacarle jugo real a esos auriculares un poco más caros en los que hemos invertido y poder disfrutarlos realmente y sacarle todo su potencial. Además, con la ecualización podremos poner el sonido a nuestro gusto, tengamos los auriculares que tengamos. Y esto es muy importante. Y todo esto tan solo por 89,90 €, que me parece un muy buen precio para la calidad que nos ofrece este DAC Amp. Normalmente la competencia suele ser bastante más cara, pero bueno, esta marca quizá no es tan conocida y por eso tiene unos precios un poco más baratos que merecen totalmente la pena porque todos sus componentes y su construcción es totalmente premium, de muy buena calidad. Como siempre te dejo el enlace o el link al producto aquí abajo en la descripción, debajo del vídeo, para que te hagas con ellos si quieres o echarle un vistazo a través de mi link y me ayudas un poquito a ser algo sostenible el canal. Si te ha gustado el vídeo dale like, si no te quieres perder nada suscríbete y por favor, si me quieres ayudar, comparte este vídeo en tu estado de WhatsApp o si quieres en tus redes sociales para poder llegar a mucha más gente y ampliar más este canal, esta comunidad, para llegar a mucha más gente con este contenido y que seamos muchos más enriqueciéndonos también con los comentarios. Cuídate y nos vemos la semana que viene con el siguiente vídeo. Por aquí te dejo algunos vídeos más por si quieres echarles un vistazo. Que los disfrutes. Agur.